Casas es un currela de la palabra, que empezó como periodista, pero que pronto se dio cuenta de que la realidad le constreñía demasiado a la hora de contar historias, así que decidió contarla de otro modo. Desde pequeño he querido escribir siempre. Lo que pasa que desde que eres crío lo que quieres es escribir a unos niveles diferentes, ¿no? Contar historias, te gusta mucho leer, quieres emular a los autores que lees, esas novelas ilustradas con las que yo creo que empezamos todos, los cómics. Y cuando te vas haciendo mayor te das cuenta de que es un medio de expresión para lo que llevas dentro maravilloso. Y te das cuenta de que si te lo tomas en serio puedes llegar a vivir de ello. Es muy complicado vivir de la literatura si reducimos la literatura y la escritura a vender libros. Entonces sí lo es muy complicado y hay solo un 5% de elegidos que pueden únicamente vivir de esa venta de libros. Pero vivir de la escritura no es tan complejo. Hay cursos de escritura, puedes ser articulista, puedes hacer muchas cosas relacionadas con lo que es escribir. Escribir no es únicamente escribir novelas. Yo he escrito desde prospectos de medicamentos a vídeos institucionales para empresas, vídeos comerciales, spots. Lo que hacemos los escritores, generalmente, al menos la mayoría de nosotros, es vivir de las periferias de la literatura. Se puede decir que como escritor empecé siendo un poco comodón y miedoso. Poco a poco, tanto la serie de Arky como la novela negra se han ido oscureciendo. Y es algo que noto. Y además se han ido manchando. Y ahora he acabado en un tipo de novela negra absolutamente alejada del policial, muy extrema y muy basada en un cuidado obsesivo, lo diré de mí mismo, de la prosa. Las sagas tienen la gran ventaja de que si uno lo que quiere en el mundo de la literatura es vender libros, pues te permite repetir una fórmula con unos personajes ya conocidos y de los cuales el lector, si lo haces bien, se enamora. Pero si lo que te preocupa como escritor es la literatura, llega un momento en el que la saga no es más que una repetición. Te puedes convertir en Dona León, hacer 17 o 19 novelas del mismo personaje, vender y olvidarte de escribir cada día mejor. Bueno, es muy cómodo, está muy bien, te llena la cuenta corriente, pero considero que si no te arriesgas y te quedas siempre en el mismo sitio, te mueres un poco por dentro. El editor es ese señor que dice, está muy bien que te conviertas en un escritor maldito, pero la cuenta de resultados final dice que nadie quiere un escritor maldito, ¿no? Y un editor es un ser que se preocupa por ti, por tu bienestar intelectual y espiritual, porque seas buen escritor, pero también por vender libros. Y es algo muy noble, porque se dedican a esto, ¿no? Con lo cual tienes que llegar a un punto en el que tu nivel de experimentación no sea tan loco como para que el mercado editorial te expulse. Y es complejo, pero se puede ser gran escritor siendo un tipo arriesgado, o al menos es lo que yo creo, hasta que me digan lo contrario. Ronda rápida de preguntas típicas. Hay mucho lector que a veces no sabe distinguir y no sabe que lo que tiene entre manos y metido en unas tapas es ficción. Por muy cercana a la realidad que sea, por muy dura que sea, no deja de ser una historia. No es un ensayo, no es una investigación, no, es una novela de ficción y trabajamos con sentimientos. Y si uno quiere meterse en la piel de un feminicida, por ejemplo, pues lo hace desde un punto de vista literario y eso no significa que ni alabes ese tipo de comportamiento de tu personaje, ni siquiera que lo compartas. Yo creo que el escritor se hace. Con lo que se nace es con la mirada. Y no todos los escritores tienen mirada. Empecé siendo escritor de mapa y poco a poco me voy convirtiendo en un aventurero inconsciente, incluso sin brújula. Durante 4 años fui comisario de un festival de novela negra que se llamaba Pamplona Negra, que a mí me dio muchísimas alegrías, ¿no? Era un momento en el que había no tantos festivales como los que hay ahora, porque ha habido un boom tremendo, sino que estaban los principales, Barcelona, Valencia, Getafe, y quise dar un toque distinto. Fueron 4 años estupendos y supe, llegados esos 4 años, que si quieres que un festival se mantenga vivo y sea cada vez más nuevo, diferente e innovador, lo tienes que dejar, ¿no? Y tomé esa decisión de dejarlo en manos de otra escritora navarra, que es Susana Rodríguez, que es la que ha tomado
el relevo. Un buen amigo y grandísimo escritor que es Lorenzo Silva, cuando le preguntaban por el boom de los festivales de novela negra que hay en España, él decía, hay muchísimos más campos de fútbol y nadie se queja, ¿verdad? Cuantos más, siempre mejor. Se habla de que hay un boom de la novela negra en España. Yo no creo que sea cierto. Quizá haya un boom del thriller, del policial o de gente que nunca antes había escrito en clave de noir, que se ha acercado a él, ¿no? Gente del mundo de la tele, gente de unas periferias que no tenían nada que ver con lo negro, ¿no? Pero la verdadera novela negra yo creo que sigue siendo un reducto de un grupo de escritores a los que podríamos citar casi sin problema, porque es un tipo de novela que tiene un lector muy fiel, pero muy poco numeroso. No tan antigua como la anglosajona. Si nos vamos, por ejemplo, a los años 50, 60, tenemos, bueno, pequeños ejemplos como García Pavón en su día con Plinio, pero la novela negra de manera potente en España nace sobre todo a finales de los 70, principios de los 80. Con autores como Juan Madrid, Andreu Martín, Vázquez Montalbán, González Ledesma, esos dos puntos que son Barcelona y Madrid, y con Carlos Pérez Merinero, por ejemplo, que es un autor que hoy ningún editor publicaría, porque era muy extremo. Había más libertad en la novela negra en principios de los 80 que ahora. Y a partir de ahí, esos autores empiezan a escribir, llega un punto en el que la cosa parece frenarse un poco, hasta que llega Lorenzo Silva, escribe su saga de Biblacua de Chamorro. Nadie había pensado que la Guardia Civil podía ser protagonista de una serie de novelas en este país, ¿no? La gente todavía tenía en la cabeza cierta idea de la Guardia Civil. Y a partir de ahí, pues bueno, hay un relanzamiento. Y yo creo que sobre todo a finales de los 90, a principios de los 2000, hay un gran boom con escritores maravillosos. Y lo que voy a decir igual espanta y sorprende a la par a quien me escuche, pero creo que hoy en día la mejor literatura desde un punto de vista de calidad de escritura en España se está haciendo en la novela negra, en la de verdad. La novela negra de verdad es la que considera que lo negro no tiene tanto que ver con lo argumental y con lo temático, con la muerte, con el asesinato, con la investigación policial, sino con una forma de mirar a la sociedad y al interior del ser humano. Eso es verdadera novela negra. Últimamente existe el movimiento en algunos sectores de la novela negra de que si no es una novela de realismo social, no es auténtica novela negra, ¿no? Yo no diría tanto, es decir, hay buena novela negra en la cual pues, el realismo social no es una prioridad. Siempre está, porque escribe sobre la realidad que te rodea y es inevitable, ¿no? Pero no es un fin en sí mismo. Cuando uno escribe con la única idea de denunciar la sociedad, ¿qué acaba haciendo? Acaba haciendo un panfleto que sí, es una denuncia muy divertida, pero que es una novela muy mala. Historias y buenos personajes por encima de todo. Solo si construyes una buena historia y un buen personaje, podrás cumplir ese objetivo de denunciar alguna realidad que tú crees que está siendo acallada por los medios de comunicación hoy. Si lo que piensas es escribir sobre un tema y luego adaptar trama, historia y personajes a ese tema, fracasarás.